Aprendamos economía. La economía del siglo XXI. Propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía. Las finanzas en la universidad del siglo XXI. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en su programa Aprendamos Economía y estamos transmitiendo en el canal 35 aquí de TV UJAT y estamos también en Radio UJAT, la voz universitaria en el 107.3 de FM. Bueno, y si tiene que ver, estamos en el canal 11 y tenemos un teléfono en el estudio, el 358-1596, para llamarnos, cualquier mensaje que nos quiera hacer llegar, comentarios, sugerencias. Aquí estamos a órdenes. Bueno, pues hoy tenemos un programa bastante interesante. Dos temas que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a ver de la agricultura y de un invitado muy especial que tenemos nosotros aquí hablando acerca de los servicios médicos a nivel nacional. Y bueno, me acompañan en esta ocasión mis dos amigos, Vero. Muchas gracias, maestro. Nuevamente aquí con ustedes. Gracias a la invitación y pues aquí estaremos un ratito más. Qué bueno. Bien, Bolívar. bien, maestro Paz, maestro Vero. Pues un gusto convivir primera vez los tres. Y igualmente invitarlos para este programa, como todos los demás, y este reviste de alguna importancia por el invitado especial que traemos. Y el tema que también se presta un poquito de escuelita. Muy bien. Bueno, pues mandamos un saludo a Gildardo, donde quiera que esté. Creo que anda con un apuro muy personal, muy familiar, y no puede estar con nosotros. Gildardo, te saludamos desde aquí, desde tu programa Aprendamos Economía. Pues aquí están dos grandes amigos tuyos, Bolívar y Vero, aquí apoyando a este programa. Bueno, Tráiganos dulces, maestro, donde se encuentre. Sería interesante que traes eso. Arrancamos con el programa, ¿te parece? ¿Les parece a ustedes? Bien. Sí, Pues maestro. vamos a analizar un tema muy importante que tiene que ver con el gobierno de este país. El actual gobierno electo ha estado preocupado en sus comentarios que hace acerca de la situación que vive el sector agrícola aquí en este país. Y seguramente él busca algunas estrategias, algunos programas que puedan impulsar el sector agrícola. Y naturalmente que es necesario analizar estos puntos porque es desde que el hombre existe, estas dos actividades, la agricultura y la ganadería, han sido las que han impulsado la sobrevivencia del ser humano y son las básicas dentro de la economía de cualquier país del mundo. Naturalmente que empecemos un poco analizando cuál es la preocupación del gobierno, en este caso por el sector agrícola. Su gran preocupación es sacarlo del atraso en que se encuentra este sector. Yo investigaba por ahí y encontré un poquito unos datos que dicen que hace 30 años atrás, se perdió el control de impulsar el sector agrícola por una sencilla razón. Era barato importar leche de Irlanda, arroz creo que de Corea, frijol que traen de África y comprar cosas, soya de China y así empezaron a importar cosas porque era barato. Pero hoy por hoy ya los países ya es difícil también producir porque hay dos factores importantísimos que ha hecho que la agricultura se convierta en un problema para sostenerla. Dos cosas, el cambio climático y el calentamiento global. Entonces, esos dos elementos han contribuido a que la agricultura ya tenga conflictos a nivel mundial. Entonces, hoy por hoy se ha encarecido las importaciones que se hacen de estos productos agrícolas en este país. Por ejemplo, fíjense ustedes lo que compramos nosotros, público que nos ve a nosotros y nos escucha. Importamos 14 millones de toneladas de maíz, que es la dieta de nosotros. De trigo, del pan que comemos sabrosamente, importamos la mitad del consumo de trigo, que somos más de 100 toneladas. De arroz, el arroz que comemos, importamos el 80% de arroz. De frijol, el 50%. De leche, el 30%. Sorgo y soya, más del 80%, que son alimentos humanos y también para alimentos de animales como el pollo, el cerdo, las reses y otros animales más que contribuyen a la alimentación de nosotros. Entonces, por ahí está el asunto. La FAO dice por ahí que los países solo deben de importar el 25% de lo que necesitan para alimentarse, pero nosotros importamos el 57% de lo que necesitamos para sobrevivir, lo importamos de otras partes del mundo. Y por ahí habla de que para que sea autosuficiente una economía, una sociedad en productos agrícolas, agropecuarios, debe producir el 75% de lo que consume. Ahí está la plática y le dejo en la mesa a Vero algún comentario sobre este tema. Lo que es una realidad es de que
las actividades primarias tienen una característica común, maestro. Están expuestas a un alto riesgo. Claro. Quizás por eso, cuando hablamos de inversión, cuando hablamos de precios de venta, cuando hablamos de comercialización, la volatilidad volatilidad de los precios, de los costos, de los productos agropecuarios, son inciertos. Claro. Da miedo invertir. Definitivamente tenemos que hacer una buena inversión. El gobierno tiene que ponerse en marcha, trabajar y invertir, generar inversión, traer inversión de extranjero quizás para poder, pues, no consumir tanto, no exportar, no importar tanto producto de, imagínense la cantidad de maíz que muy bien pudiéramos nosotros producir. Sí. Obviamente lo traemos de fuera porque nos sale muy barato, nos cuesta menos obviamente traerlo de fuera que producirlo nosotros mismos. Fíjate que, perdón que te interrumpa un ratito, Bolívar, no es que nos quede caro. Aquí el subsidio se eliminó en México. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario y los Estados Unidos presionaban a los gobiernos mexicanos de que eliminarle el subsidio al campo. Pero el norteamericano subsidia hasta en casi el 90% de los productos agrícolas. Por eso ellos tienen participación mundial. Y si realmente vendieran como producen ellos la tonelada de trigo, no la compraría nadie. Y el maíz no lo compraría nadie. Pero aquí no se subsidia nada. El gobierno que va a tomar las riendas el próximo mes de diciembre pretende subsidiar. Trae algunas estrategias, por ahí que rato lo vamos a comentar, de lo que él pretende hacer. ¿Por qué razones? Ahorita sería más caro no poner a echar a andar las 22 millones de hectáreas que son las que producen en este país. Sería más caro no poderlas producir. ¿A corto plazo? Es caro. Ya no, a corto, cuando mucho, corto plazo. ¿Por qué razones? Porque si seguimos postergando la producción agrícola, se nos sigue encareciendo porque las personas van dejando a un lado esa actividad y es más caro retomarla. Es más caro no hacerlo que invertir en él. Bolívar. Sí, en algo estoy de acuerdo contigo, Jesús. Pasa. Todo lo que quieras. En el sentido de que sí es cierto, es una actividad primaria que junto con la pecuaria y la ganadera va a formar el sector agropecuario. Pero el sector agrícola, como lo dice la maestra Vero, sí se requiere de un mayor subsidio, se requiere volver de nuevo al campo, o sea, como que se le dio una vuelta en el periodo de industrialización, como que ahí se abandonó o se empezó a dejar y ahorita podemos decir que está en un abandono total. Con respecto al TLC, pues también hay la cuestión esta pues de que le va a apoyar o no le va a apoyar, pero yo siento que sí debe haber un mayor subsidio y siento también que hay una injusta distribución de los apoyos. No todos alcanzan el beneficio, es decir, son ciertos grupos de empresarios que obtienen el mayor beneficio y le dejan a los pequeños productores el riesgo pues, de esto, ¿no? Fíjate, en este tema, el 70% de la producción agrícola la tienen los pequeños productores, que tienen 5 hectáreas o menos de 5 hectáreas. Y de temporal. Además de temporal. Y solo es para el autoconsumo. Perfecto. No apoyan a la producción nacional. Solo el 6% son empresarios. Pero esas personas han optado por otra salida de la cuestión agrícola, la parte hortícola. La parte de la verdura, de los chayotes, se llama la lechuga, la parte hortícola. Pero ellos tienen una visión muy diferente. Abastecen un poco el mercado nacional y exportan. O sea, ese 6% es el que tiene tecnificada las hectáreas que ellos tienen, pero no les interesa el maíz. Les interesa la agricultura de alto rendimiento, pero que le deja altos ingresos. Claro. Entonces, el grupo de pequeños productores de 5 hectáreas o menos es el 70% de la población. Y los que están más afectados. Claro. Porque ellos no soportarían una pérdida en sus cosechas, por ejemplo. Lado contrario a los que el 6% de los productores que tienen y financian perfectamente su producción, sí. Y que si hay un alto riesgo en ellas, pues pueden solventar esta parte, claro. ¿No? El 70% no es así, entonces tenemos que invertir, tenemos que trabajar en seguros en casos de riesgo, por ejemplo nosotros que tenemos tantas lluvias en nuestro estado, ¿no? Y ver qué es la producción que necesitamos trabajar, pero sería un análisis específico por municipio
para hacer la producción y para ver en dónde se tiene que invertir Sí. en cuanto al campo. Mira, tal como está así, toda esta producción está en el norte. El sur-sureste está olvidado, no participa. Claro, la cuestión es que la parte productiva de agrícola del norte es la parte desértica. ¿Sí? Y de ese 6% tiene pozos profundos que han perforado, y tienen un sistema de riego, y tienen... Está tecnificada, vamos a ver, en pocas palabras. Está Significada y una alta inversión, por supuesto, ¿no? Y ese 70% no tiene nada de eso. Entonces, si vienes al centro de la República, están también estos grupos productores tecnificados. Pero si vas al sur, sureste, quizá un poco en Chiapas, pero no tanto porque también están con la cuestión de temporal, o en Oaxaca. En Tabasco tenemos tierras ociosas. Con el 32% del agua dulce vivible del país la tenemos aquí, aunque ya hemos contaminado el 25% de la producción. Entonces, yo creo que por ahí está el asunto. Creo que se tiene que invertir en el sector agrícola de alguna manera porque tiene que motivar de nuevo esta cuestión. Yo analizaba algunos problemas que tiene el sector por varias razones. Por ejemplo, los precios de garantía que no tienen los agricultores. Por ejemplo, el financiamiento, que no tienen acceso al financiamiento, a la comercialización de los productos, al subsidio, al mercado. No hay que los asesores técnicamente. El famoso problema de la tenencia de la tierra. Las parcelas no son cuestiones aseguradas, o te las invaden o te las quitan, y ahí es un problema que tienen los productores agrícolas prácticamente. Y eso hablas de productores, pero hay también trabajadores agrícolas, Claro. que eso están en completa desventaja porque no tienen ni siquiera ninguna seguridad social. Así Y es. eso. Ni un eso- salario fijo, nada. Y la otra es de que este es un sector que se ha olvidado, porque era más fácil importar, y han venido gobiernos desde 30 años atrás Sí, hablamos que de los no 60, tienen 70. que no- sin cultura agrícola. Además, en su discurso político hay que apoyar y hay que invertir, pero no es cierto. En la realidad funciona, no funciona y hay otros resultados. Con la cantaleta, por ejemplo, en los municipios, aquí en los municipios con la famosa mecanización, ahí se va el discurso, pues, pero no aterriza a los productores. No, vean las noticias, hay grupos de productores que se están quejando prácticamente de que no se ha invertido. Al contrario, se ha reducido el presupuesto sobre la cuestión agrícola. Yo insisto que es necesario que nosotros invirtamos ahorita porque después va a ser muy caro. Bueno, regresamos y nos platicamos sobre este tema, ¿les parece? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos Economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y estamos platicando muy a gusto aquí sobre este tema de la agricultura con Verónica y con Bolívar. Estamos llevando un análisis acerca de esta situación. El actual gobierno electo ha hecho saber a la sociedad a través de los medios de comunicación su preocupación que tiene acerca del sector agrícola, porque según datos que vamos a revelar en este momento, más del 57% de lo que consumimos nosotros se importa. Y es preocupante porque es más caro no invertir que invertir en este sector agrícola en este país. Naturalmente que hay una serie de cosas que hemos ido analizando nosotros. Por ejemplo, el actual gobierno electo comenta de que es necesario 3 o 4 o 5 cosas. Una, los precios de garantía. No existen ahorita en la agricultura ni en la ganadería precios de garantía acerca del productor. Hoy por hoy, dice AMLO que es necesario, Andrés Manuel López Obrador, acceso a fertilizantes ecológicos. Se importa. El 95% de los fertilizantes que usamos se importan. Aquí éramos autosuficientes, ¿te acuerdas de la planta Fertimex? Sí, así es, pero la liquidaron y se fue. En los 70. En los 70s, 80s, y se acabó Fertimex, que era la que generaba todo el fertilizante con otras empresas privadas que se utilizaban en este país. Así es. Ese 95%. Las famosas bodegas rurales. Así es, que existían y que ya no hay. no hay. Otro, subsidios. El Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Estados Unidos presionaron a los gobiernos mexicanos a eliminar el subsidio, pero mañosamente
El gobierno de Estados Unidos subsidia a veces hasta casi el 90% de sus productos agrícolas y pecuarios. Aquí los ganaderos mexicanos tenían en Corea un mercado de carne de res que se exportaba, y resulta que los norteamericanos, con subsidiar su carne que exportan, le quitaron el mercado, porque bajaron el precio. Subsidios, asesorías. Es importante retomar la idea de asesorar con tecnología, nuevas técnicas a los productores agrícolas, a ese 70% que tiene ociosas esas tierras, impulsar la producción de maíz. Nuestra cultura está en función al maíz, y no es posible que importemos nosotros 14 millones de toneladas de maíz al año. Ahí está el asunto de nosotros. Siendo el maíz la base de la alimentación. La dieta nuestra, ¿no? Entonces, ahí está el asunto. Hay 22 millones de hectáreas que se dedican a la agricultura en este país, y dicen los especialistas, en primer lugar, aumentar la productividad. ¿Cómo la aumentaríamos? Con tecnología, con técnicas nuevas, con fertilizantes y bueno... Con capacitación. Y capacitación especializada, ¿no? Para a donde se necesite. Sí, hay que tecnificar el campo. Para que rindan esas 22 millones de hectáreas en las que produce. Bueno, por ahí vamos, Bolívar. Y aparte, nos queda el financiamiento. Es decir, los pequeños productores tienen muy cerrado el acceso al financiamiento. Creo que una política podría pues abrir ese espacio para que el pequeño productor pueda autofinanciarse, ¿no? y aprovechar esto, ¿no? ¿Te acuerdas del banco que existía? ¿Qué? Banco Rural. Banco Rural, que de alguna manera apoyaba al pequeño productor. Así es, y con la comercialización, pues las bodegas rurales desaparecieron, pues hay que también crear nuevos sistemas o actualizados sistemas de comercialización de estos productores. Y otro que también es importante es la tenencia de la tierra. Claro. Eso ha sido pues un dolor conforme pasa, porque no se ha establecido bien. Y hay un detalle, por ejemplo, cualquier institución financiera le da prestado dinero a cualquier productor agrícola si pone de garantía su propiedad, pero una parcela no es sujeta de garantía. No es sujeta de garantía. Una denuncia que hay de un espacio de tierra tampoco es sujeta de garantía hasta que tiene una escritura. Entonces, esa tenencia de la tierra, ¿cómo ha afectado también? Porque los parceleros que existen en este país, que es bastante grande, el ejido es grandísimo en el país, no tienen acceso a dinero barato, a ningún dinero. Entonces, esos 70% de productores de pequeños parceleros no tienen dinero para financiar. Yo le decía a unos alumnos que yo doy protocolo de investigación y les decía, hagan un plan de negocio. Y le decía yo el ejemplo de los españoles. Esos siembran 1 hectárea de papa, no sé cuántas toneladas una hectárea de papa, 10, no sé cuánto. Otra cuesta la papa como 10, 15 o 13 pesos el kilo, allá comprándolo en el lugar. Imagínate 10 toneladas, 10,000 kilos a 13 Y aquí está a 38 pesos el kilo. Lo vende el supermercado, pero lo compran quizás 10, 12 pesos allá en 10,000 kilos de papa a 10 pesos en 3 meses. O sea, ese 6% que estoy mencionando, a eso se dedica. Siembra papa que le deja dinero, siembra zanahorias que le deja dinero, la horticultura. Así es. Y siembran maíz, pero no dejan que madure el maíz, sino venden el elote. Entonces, ese es el negocio. Entonces, esas gentes tienen acceso al financiamiento. Pero el del 70% que no tiene acceso, no produce nada. ¿Quién le presta? Nadie. Pero, sí, fíjate que aquí, maestro, aquí en Tabasco está yo leyendo que Sedafod está promoviendo invernaderos de pepinos de exportación. Ajá. Un tema bien interesante porque estos invernaderos son hidropónicos. Ajá. O sea, no son directamente en una siembra, no utilizan tierra, sino es a base de agua tratada y vitaminada para que se vaya produciendo. Ya está en marcha, aproximadamente están 4.500 hectáreas, 4.5 hectáreas de producción aquí en el estado. 4,5 hectáreas. Sí, y están trabajando, dándole empleo aproximadamente. Me llamaba mucho la atención porque el 80% claro. del empleo que están dando son para mujeres. Entonces se está produciendo esa nueva técnica de sembrar, ¿no? de producir más bien. Y más que nada orgánico.
se va viendo la parte orgánica, que es la tendencia de producción, es la tendencia que manejamos en este momento, O sea, ¿no? La parte orgánica. Introduciendo otro cultivo de Tabasco y también mejorando también productos típicos del estado, el cacao, la caña, que queramos o no son productos típicos del estado. Tradicional. Y que también vino a menos la producción de cacao después de tener, no sé, más de 200 La compra que se vino ya está al suelo. Yo siempre he dicho que es importante, es mucho más barato invertir ahorita que dice que es caro, porque si no lo hacemos ahorita va a ser mucho más caro. Por ejemplo, ¿por qué no produce el medio rural? Muchos hijos, los papás los mandaron a estudiar acá, a la universidad o a donde sea la ciudad. Pero el problema es que esos chamacos ya no quieren regresar con su papá a seguir produciendo lo mismo. ¿Por qué razones? Porque encontraron una situación más cómoda en la ciudad. Esos chamacos, cuando su papá se muera, van a llegar a vender el pedazo de tierra para comprarse un coche en la ciudad y vivir aquí. Pero ¿qué pasa con la educación? La educación necesita poner planes y programas que permitan al muchacho regresar a su hábitat donde él proviene, donde le entregue o le haga que él pueda generar una empresa agrícola, nuevos métodos, que lo que él regresa a administrar de su papá lo haga de forma organizada. Claro. Una empresa rural que sepa que si va a sembrar maíz, que tenga un sentido de alto rendimiento. Y quizás no vende el maíz seco, sino el elote. O sea, una estrategia diferente de empresarial. Que sepa que es un subsidio, que sepa a qué instancias acercarse para trabajar toda esta parte. Pues arraigarlos a su entorno, ¿no? Se le tienen que agregar a estas personas, a estos planes de estudio de la universidad, de cualquier institución de educación superior, se le tienen que agregar planes que al muchacho lo reinserten de donde proviene, pero con una mentalidad diferente, con una mentalidad empresarial, con una mentalidad productiva, que sepa dirigir, porque en el medio rural hay mano de obra, que está ociosa también, pero se necesita que estos planes de estudio sean diferentes. El chamaco viene y se ilusionó en Villahermosa y no regresó, porque el plan de estudio de aquí es urbano, no es rural, no tiene un sentido rural. Aquí en la universidad, en cualquier institución de educación superior, te preparan para trabajar en la ciudad, más no regresar al medio donde provienen ellos. Nuestra institución la universidad está ofertando, por ejemplo, está la ingeniería en alimentos, licenciatura en desarrollo agropecuario. Está bien, no está mal. La maestría en ciencias agroalimentarias, que me gustó porque va más enfocada y encaminada a la parte que usted menciona. Pero el muchacho viene aquí a estudiar eso, pero no hay algunas asignaturas que te preparen mentalmente, que te regreses a lo que estabas haciendo con otra mentalidad, con una actividad empresarial, una microempresa familiar allá agrícola o pecuaria. Esa es la idea de eso, pues. Está muy bien. Sí, eliminar el contraste de campo-ciudad. Porque toda la formación que hay es urbana. Te preparan para trabajar aquí en la ciudad, pero no para regresarte donde vengo yo de allá, Tumburuchal, segunda sección, y no me preparan para eso. Entonces yo me quedo aquí. Y como me ilusionó todo y conseguí un trabajo aquí en la ciudad con lo que vi que aprendí, regreso cuando se fuera mi papá a vender la parcela para comprarme una casa aquí o un coche. Y se acabó la producción porque esa ya no se realiza. Entonces es una de las series de problemas que tiene también con nuevos programas educativos que tienen que replantear, porque necesitamos que la gente viva en. Yo he estado en una parte del mundo, en países desarrollados, y el rural es otra cosa, es otra cosa. Está la casa bien, la está trabajando con su tractor, produciendo altamente. Tengo unos amigos allá en Italia que se dedican a la horticultura y viven muy bien, pero es otra mentalidad. Sus hijos están ahí con otra mentalidad. Es otra cultura. Trabajando. Pero es cuestión de que todos nos inmiscuyamos y realmente le metamos a este medio. Que es otra cultura. Apostarle a la agricultura, ¿no? Definitivamente ese contraste está muy arraigado pues, en nuestra capacidad. Claro. Pero es difícil porque es cultural esto. Es cultural. O sea, por ejemplo, no vamos muy lejos. O sea, aquí tenemos conurbado una cajoca cerquita. ¿Sí? Pero nomás llegan a dormir, trabajan acá en Villahermosa. Pero viven en Pomoca, viven en esa parte. Porque se han dado cuenta que del campo no se puede vivir, maestro. Y entonces, si empezamos a trabajar y a invertir y a generar subsidios, y empezamos obviamente a que vean que sí es negocio trabajar el campo, entonces
ay, van a apostarle al campo, incluso los mismos padres de familia. ¿Por qué mandan a los hijos a la ciudad? Porque si hijito, aquí te vas a morir de hambre. ¿Por qué? Porque ¿cuánto cuesta vender, o sea, cuánto cuesta primero sembrar una hectárea de maíz, por ejemplo, ¿no? Lo mandan para acá, pero ya el amor no regresa a su medio. No regresa. Está trabajando en los comercios que hay, punto. ¿Pero a qué regresa, maestro? O sea, ¿a qué regresa al campo, no? Ahora, si nosotros los planes Así de estudios... y también planes de estudio, escuela, universidad, gobierno, se trabajan motivar al en conjunto, muchacho, ¿no? con asignaturas que regrese a su medio, pero para impulsar un negocio familiar, no para sentarse en la hamaca. No, y para trabajar lo que es emprendedores, y trabajar en incubadoras, y ir encaminando a nuestros muchachos al campo. Regresar a eso. Y bueno, obviamente, como ya vamos perfilando este segundo cuarto de nuestro programa, yo sí quiero comentar dos cosas que hay ahí. Por ejemplo, es necesario semillas mejoradas, métodos eficientes de siembra y capacitación, canales de distribución, construcción de bodegas rurales y caminos saca cosechas para evitar perder el 35% de lo que se posee en el país. Obviamente, condiciones adecuadas de transporte. Vayamos cerrando este comentario final. Sí, nada más como una reflexión, porque leía yo que se está fomentando mucho el desarrollo de competencias comerciales de la microempresa agroindustrial, o sea, los agroindustriales, ¿no? Yo creo que el sector agrícola, agropecuario, necesita ser atendido. Y regresando a este corte, vamos a tener un invitado especial nosotros aquí. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos de regreso con este otro programa Aprendamos Economía. Y fíjense que en esta parte del programa estamos de lujo. Tenemos un invitado especial aquí al doctor Otilio Cornelio Sánchez. Él es el coordinador de servicios médicos de operación, ¿no? El coordinador operativo de servicios médicos. De aquí, de la OJAB. Doctor Otilio, bienvenido a este su programa. Muchas gracias Para nosotros que esté con nosotros hablando de un tema bastante interesante que la verdad yo me costó trabajo invitar al doctor. Muchas veces lo intenté invitarlo y hasta que accedió. Coincidir con sus tiempos más que nada. Es un tema bastante interesante que comentaba con él acerca de cuánto cuesta la atención del paciente a nivel nacional, porque se dice mucho de la salud de este país y se dicen tantas cosas. Pero antes de continuar hablando con el doctor, a mí sí me gustaría presentarlo, doctor, brevemente, ese ensayo que usted me mandó de su currículum. El doctor Otilio es Otilio Cornelio Sánchez, nombre, es médico cirujano, ha hecho diplomado en sexualidad humana, cursos de formación, actualización, y algunos diplomados que ya no los menciono aquí. Es médico perito, es médico perito de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Tabasco. Él fue coordinador médico en atención a la mujer en el Ayuntamiento del Centro. Tiene su consultorio también. Actualmente es coordinador operativo de los servicios médicos de la OJAD y ahí lleva ya toda una vida, 25 años, doctor. Así es. Atiende particularmente a quien quiera ahí en su consultorio y es profesor universitario aquí de la Ciencia de la Salud. Doctor, bienvenido a su programa. Este es un placer tenerle aquí con nosotros, con este grupo de economistas que de medicina no saben nada, doctor. Pero de economía tampoco. Pero vamos a tratar un tema muy importante, doctor. Tenemos muchas cosas que comentar. Por ejemplo, decía este tema que tiene que ver que cuánto le cuesta el paciente a nosotros con nuestros impuestos, los que pagamos impuestos, y naturalmente que el sector salud ha sido ahorita el sector más criticado, porque se dice que el hospital fulano ya no quiere atender, ya no tiene medicina, que el seguro popular ya, que vas allá y que no te atienden, y no hay. En 2018, por lo general se le asigna al sector salud más entre el 14 y el 16% del presupuesto. En los años anteriores como el 16%. Ahora se asignó este año, 2018, el 14.9% del Producto Interno Bruto se le asignó al sector salud. Algo así como 564.931 millones de pesos. Y no le alcanza. ¿Cuál es la causa, doctor? Porque no le alcanza a usted, desde su punto de vista como médico, y que desde fuera ve también las cosas como nosotros. Sí, podríamos deducir algunas situaciones, ¿no? En lo personal, tenemos que enfocar algo muy importante.
hablamos de una inversión anual sobre el sector salud, pero ¿qué hacen las autoridades? No sé si la hacen o no la hacen. ¿Verdad? Programar el presupuesto del año que sigue. Hoy en día, justamente en estos momentos que han ustedes estado hablando sobre bueno, ya se dio el cambio que se aproxima a nivel federal y estatal y todo eso, y es una gran oportunidad que se presenta para enfocar los gastos efectivamente en el sector salud. Pero se presenta un problema justamente en este momento. Viene el cambio, pero las personas que lleguen al sector salud no es que desconozcan, porque casi estoy seguro de que van a nombrar a alguien con un currículum del sector salud que ojalá tenga todo el perfil, que tenga los estudios correspondientes, los conocimientos, la experiencia, y entonces va a empezar de cero. De cero, pero ya tiene presupuesto asignado para el próximo año. Sí, porque ya lo metieron en el Congreso y ya lo aprobaron, se supone, exactamente. ¿No? Y entonces, este año que viene, le va a ser un poco difícil y se van a seguir quejando porque tal vez no alcance el presupuesto, porque no fue enfocado al próximo año. No se tuvo la experiencia de lo que se puede, en qué se puede gastar, ¿no? El año que viene. Pero para el 19, el secretario de Salud enfocará las necesidades en el presupuesto que sigue. Entonces, para el próximo año, el 18, todavía va a patinar un poco esto. Y no se culpen a las autoridades, no tienen culpa. Ellos no tienen el presupuesto asignado, enfocado los actuales, a las necesidades. Los que van a tomar posesión. Ellos no tienen el presupuesto asignado a las necesidades del sector salud del próximo año. ¿Se van a llegar a aprender? No, estamos hablando... ¿Va a ser un año de prueba? Estamos hablando de que si tienen a bien asignar a un secretario de salud con la trayectoria en el sector salud, con la experiencia, con los estudios que correspondan, ahorita hay un montón de maestrías, doctorados. O con información que tenga. O con la información, con eso es suficiente para ir programando. El conocimiento de campo, ¿no, doctor? A eso me refiero. Se tendrá muchos estudios, pero la experiencia de vivir en comunidades... Yo le pudiese decir nombres ahorita del sector salud, al menos en Tabasco, pero creo que no me toca a mí. Claro. No me toca a mí, pero de que hay personas que tienen la trayectoria en el sector salud, la experiencia en el sector salud, los estudios correspondientes para el sector salud, los hay. Pero sobre todo que tengan, por ejemplo, los que se van, se supone que le tienen que dar una información real al que llega, ¿no? Sí, pero yo me refiero a que el presupuesto ya está asignado. Claro, sí, pero por ejemplo, ya está asignado los... O hasta puede estar etiquetado. Pues. Sí. Exactamente. Sí, Creo que pero es lo más... el que viene, pues no le dejan maniobrar, no tiene maniobra. No va a poder invertir en lo que realmente ve En las necesidades necesidades, inmediatas, ¿no? Las necesidades inmediatas para poder invertir. Y yo veo otro factor en el sector salud, por ejemplo. No sé, no me he informado bien, pero le falta infraestructura. Por ejemplo, hay hospitales que se crearon hace 20 años atrás y sigue igualito. No hay otro igual a él. Y no hay y la población se multiplicó. De hace 20 años atrás éramos 800,000 personas. Ahorita somos 1.400.000. Llegamos a los 2 millones Casi en Tabasco. Y sigue siendo la misma infraestructura hospitalaria, cuando mucho, 1 o 2 que crecieron. Bueno, en ese sentido, es una realidad y no lo podemos ocultar. Claro. Si hablamos de las camas sensibles del Hospital Rovirosa, del Hospital Juan Gran, aquí del localmente, Hospital del ¿no? Niño, sí, hablando de Tabasco, Ajá. del Hospital de la Mujer, bueno, se dice que el Hospital de la Mujer, aunque tiene la infraestructura del edificio, no está trabajando al 100%. Fíjese. Se dice, no Ajá. me consta, pero eso es lo que se dice. Eso lo dicen los medios de comunicación. De alguna forma. Los pacientes. Sí, los pacientes Ahora, también. la otra realidad que se puede palpar a simple vista, sin necesidad de tener una estadística, es ir a una sala de urgencia en cualquier hospital
y vamos a ver las colas que hay para pasar a consulta y en el área de urgencias cuántos pacientes están en sillas, en camillas, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos están Pero hoy en día, con este cambio que se dio, prácticamente va a servir de parteaguas para olvidarse ya de lo que pasó Claro. e iniciar y enfocar realmente ese servicio que llora la población, la sociedad. Prioritario, ¿no? Sí, totalmente. Por ejemplo, ¿cuánto nos cuesta el tema, ¿no? de un paciente a nivel nacional? Hay, no sé, usted me va a corregir porque yo desconozco un poco, hay ciertas enfermedades endémicas que son, por ejemplo, la diabetes, ¿no? Por ejemplo, el cáncer, el VIH. Tres, no sé, otras más. Ahora, no sé si hicieron ya enfermedad la obesidad, también ya se la metieron como una enfermedad. Claro. Entonces son 4 o 5. Pero maestro, mire, estamos hablando de enfermedades que se pueden prevenir. Ajá. ¿Qué hacemos para prevenir? Desde el mismo paciente hasta el sector salud, pues se dicen que hay programas preventivos y todo eso, pero también hay que asumir algo muy importante que es la responsabilidad. De cada uno de nosotros. El paciente tiene que ser responsable consigo mismo. Desafortunadamente hay tanta mala información que el paciente que se le diagnostica diabetes piensa que se va a morir en 1 año o en 6 meses y entonces no todos y algunos dicen pues me acabo el mundo el día de hoy y no llevan dieta, no acuden al médico, etcétera, etcétera. Entonces esos casos se tornan relativos y el gasto se eleva. Claro. Porque se llevan a cabo muchas complicaciones en el paciente. Por nuestra cultura, ¿no? El tipo de cultura que tenemos tenemos una cultura correctiva y no una cultura preventiva, que es lo que usted nos comentaba hace un momento. Así que es. tenemos que prevenir estas enfermedades, pero ya tendríamos que generar programas específicos al nivel social para ir trabajando ese tipo de las enfermedades de obesidad, de diabetes, por ejemplo, y informar a la población para que disminuya un poquito el pánico, porque la ignorancia causa pánico. Entonces, esa parte de prevención y de conocimiento social creo que sería muy importante. Y es cierto lo que tú dices, por ejemplo, vas al doctor y te toma la glucosa. Y te dice, algunos doctores, ya tienes 125 de glucosa, ya eres prediabético. Y uno cómo se impacta, ¿no? Cuando te lo dicen de frente, ¿no? Porque nadie quiere estar enfermo, nadie quiere pasar ninguna enfermedad. Y te impacta, ¿no? Pero no te pregunto si tomaste Coca-Cola anoche. A mí me tocó, me dijo, ¿qué cenaste? Ya le digo, no, no, está bien. Y así, eso ya era una amistad, que se tomaba la Coca-Cola en la noche y se le subía el azúcar. Y la cara te la inyectaban con esa cosa de insulina. Pero por falta de prevención, usted decía eso un ratito. De conocimiento, ¿no? Y de no importarle que acaba el mundo diciendo un ratito. Sí, lo que pasa es que el paciente no asimila la magnitud de las complicaciones que puede generar la enfermedad. Claro. A veces yo tenía una plática de diabetes donde tenía imágenes dramáticas de las complicaciones, específicamente del pie diabético y todo eso, porque al paciente hay que impactarlo. Si no ve esas complicaciones, no, tengo diabetes, pero sigo haciendo mi vida normal, etcétera, etcétera. Y sí, pasan los años hasta que verdaderamente empieza a presentar esas complicaciones. Lamentablemente, el daño que se genera es irreversible. El daño en la retina del diabético es irreversible. Sí, por supuesto. El daño renal es irreversible. Terrible. La neuropatía diabética es irreversible. Fíjense que vamos a seguir comentando ese tema hasta que hacemos el corte. ¿Parece, Muy bien. doctor? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos Economía.
Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y estamos platicando con el doctor Otilio Cornelio Sánchez, es el coordinador operativo de ahí del Servicio Médico de la UJAT. Pero antes, doctor, permítame saludar al doctor Audomaro Gurría del Castillo, él es nuestro coordinador general de los Servicios Médicos de la UJAT. Doctor, felicidades. Es el servicio que no es tan escándalo, pero es un excelente servicio que se presta a los profesores, al personal administrativo de aquí de la universidad. Pues felicidades, doctor. Aquí le envía a este grupo de Aprendamos Economía un cordial saludo, y aquí con su doctor que apoya a los servicios médicos operativamente. Doctor, felicidades. Doctor Otilio, estamos hablando sobre esto. ¿Cuánto nos cuesta? Por ejemplo, encontraba datos. Una persona que tiene diabetes a nivel que nos cuesta como 700, unos 14,000 pesos. El que tiene cáncer, como 60,000 pesos al año. El que tiene VIH, 90,000 pesos al año. Y si yo veo hay una variedad, se hace un poco, ahora que me meto a investigar estos datos, que no es homogéneo el costo del paciente a nivel nacional, sino de acuerdo a la enfermedad que tú tienes, es que le cuesta al erario público y a nosotros sostener un enfermo. Hace un rato hacía usted comentario acerca de la cultura de la prevención. No prevenimos. Nos queremos acabar el mundo. Los gorditos que estamos nosotros comemos de lo que nos antoja y en la noche olvides. Entonces, ahí está uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, la cultura de la prevención. No la tenemos. Y el tema que platicábamos el otro día, doctor, de lo que usted nos enviaba aquí al programa, usted presenta 3 puntos importantes. Uno, que es la responsabilidad que tiene que ver casi con la prevención, que es un derecho que tiene el paciente y quién es el paciente. 3 puntos importantes que nos presenta usted acerca de este tema. Como médico, ante el paciente, ¿cómo los enfrenta usted este tipo de elementos, de factores clínicos? Bueno, antes que nada voy a enfocar la definición del paciente. Ajá, muy bien. ¿No? El paciente es la persona que acude a un profesional de la medicina Muy bien. por padecer alguna dolencia, ¿no? Ese es el paciente. Y el paciente tiene derechos. Y entonces acude con el médico. Pero dentro de todos esos derechos también tiene que asumir una responsabilidad. Y yo creo que ahí es donde nos estamos quedando cortos. Pueden haber programas preventivos. Si el paciente no quiere asumir la responsabilidad de esa prevención, lógicamente va a terminar con una enfermedad y con unas complicaciones, y por qué no decirlo, con la muerte. Entonces todo eso es lo que va complicando la atención médica y lo que va generando más costos en la atención médica. ¿Me entiendes? Un paciente que asume su responsabilidad, que no es fácil, porque cambiar la conducta alimenticia de tantos años, de la subida de sedentarismo durante varios años, y que de pronto llega el médico y le dice, mire usted, hay que hacer ejercicio, tiene que modificar su alimentación, tiene que hacer ejercicio, y entonces empezamos a justificar lo injustificable, y empezamos a decir, yo no tengo tiempo, es que las dietas son muy caras, etcétera, etcétera. En realidad, sí se puede hacer, lo hemos visto con pacientes, tenemos que decirlo, con nosotros está el doctor Luis Eduardo García González, médico internista. Excelente médico, que hemos visto que han llegado pacientes con una carga de medicamentos y él cuando habla de la alimentación, poco a poco va dejando esos medicamentos, llegan con 10, 12, 14 medicamentos y después de unos meses podemos ver que ya están tomando 6, 4 medicamentos, pero son pacientes que han asumido su responsabilidad y han seguido las indicaciones médicas. Por la información, por esa cultura de prevención y obviamente con el médico tuvimos oportunidad de asistir con mi padre y efectivamente le planteé un panorama totalmente distinto de alimentación
acostumbrados a una dieta de tantos años y se la presenta el médico y efectiva totalmente. No, inclusive. Cambia su salud, la presión arterial totalmente controlada, sin medicamentos, debido a una buena alimentación. Inclusive él te enseña a producir alimentos. Así es. Así, Sí. así es. Sí. Entonces, esas son las cosas más difíciles del paciente. El paciente es difícil atenderlo. Radica en lo que acabamos de decir, responsabilidad. El paciente llega con el médico y el paciente tiene que asumir su responsabilidad de enfermo. Ajá. Y la otra responsabilidad es del médico. Y el médico le da las indicaciones y lo orienta y le dice, si el paciente no quiere asumir esa responsabilidad, no va a haber éxito. Doctor, ¿no sería una responsabilidad en conjunto? Sí, por supuesto. Porque estamos la hablando de- asume el paciente y la asume el médico. Pero estamos viendo, por ejemplo, que nuestros niños en la televisión están viendo, toma Coca-Cola, consume esos productos, que si ya productos ya más grasosos, ¿no? Y de chatarra. Ya los tenemos bombardeando en la televisión, productos, ese tipo de alimentación. Entonces, si vamos a trabajar una cultura preventiva, pues tendríamos que trabajar esa responsabilidad en conjunto, ¿no? Gobierno. Pero empresario, porque el empresario, por ejemplo, yo leía por ahí de los que preparan esas frituras, no usan cosas naturales, usan derivados del petróleo, colorantes, no sé qué cosa. Porque los y que y los afectan todo eso. consumimos, Por y seguimos eso, consumiendo. pero hay también la irresponsabilidad del empresario, que es corrupto. Te da kilos de 900 gramos y te lo cobra de a kilo. Te da litro de 900 mililitros y te lo cobra de a litro. Y el aceite, tú empiezas a buscar. Y yo revisaba, si usted, yo me metí un día a investigar, por eso antes de platicar con usted, sobre estos temas. Y a esta gente le ponen algunos colorantes artificiales que afectan a la Dañinos, salud. dañinos Y completamente. yo leí por ahí que hay estos productos, aunque tú te pongas a dieta, cuando los consumes mucho, te inflaman las células. Y eso, aunque tú comas, comas lo que comas, cuando están inflamadas las células, no bajas. Entonces, eso también es una falta de ética de los empresarios, porque ellos no los comen, se lo dan al pueblo. Por eso le comentaba al doctor que sería una responsabilidad en conjunto. Sí, mire, maestra, retomando lo que dice la maestra, y eso es muy cierto, lamentablemente, y hay que decirlo, y es cierto, el sector salud está luchando contra ese monstruo que no se deja ni morder. Claro. ¿eh? Y le voy a decir algo muy simple. Usted compra un pan integral. Ese pan integral está hecho de harina de trigo. Y se lo están vendiendo más caro. Y es el mismo pan blanco pintadito de cafecito Así con es. unos granos de trigo. Se lo venden más caro y todavía como le ofertan un alimento sano. Esa es la parte que también ignoramos, La ética del empresario. la ética de la empresa. La ignoramos, pero usted dice, estoy comprando pan Algo integral saludable. porque eso fue lo que me recomendó el doctor. Pero si usted ve los ingredientes, dice harina de trigo. Por decir algo. O el término light. No, en términos- Y una empresa... Mire, perdón. Perdón. En una ocasión el doctor Audomado Gurriel del Castillo tuvo a bien a mandarnos una capacitación a todos los médicos del servicio médico de la universidad en diabetes. Ajá. Con la doctora Esther Rodríguez Sánchez, una mujer apasionada de la diabetes, que es la directora de la clínica de diabetes del Hospital Rubiros. Entonces, lo que decía el maestro Bolívar, ¿no? Dice, el refresco light, decía la maestra, la doctora, no, así apasionada, no, es que no debes tomar refrescos embotellados ni light. Y me gustó mucho algo que dijo que lo asimilé perfectamente. Nosotros tenemos que ser cavernícolas Regresar a la... para comer. ¿Qué comían los cavernícolas? Pero que la Todo carne natural. cruda Lo que no. recolectaban. Con la carne cruda no. No. Entonces eran vegetales, era agua, no había nada de eso, ¿no? Entonces tenemos que ser cavernícolas. Tenemos que modificar nuestra alimentación por una Nuestra alimentación dieta, sana. sí. Entonces, lamentablemente, otra cosa que pasa
cuando una persona intenta bajar de peso, primero está con la báscula casi diario subiéndose a la báscula. Así es. Y se trauma y casi estoy Esperando seguro que un le milagro. genera una psicosis. Terrible. Y entonces aborta esa dieta, esa intención de bajar de peso, porque dice, no bajé nada, o bajé 100 gramos, o subí 100 gramos, y termina. Todas las dietas son buenas. Lo que somos malos para llevarlas somos nosotros. Yo siempre he dicho que el categoría es el otro poquito. El otro momento. Ah, sabrosa. Dame otro poquito. Otro Y el poquito. plato. Lamentablemente, a donde, con todo respeto, a donde usted llegue y vaya, siempre va a haber gente comiendo. ¿Y qué están comiendo? ¿Qué es lo que comen? ¿Qué es lo que toman de líquidos? Claro. Son refrescos embotellados y Comida. frituras. Así es. Así es. Así es. Pero ahí también, como tú decías hace un rato sobre la televisión, ahí la responsabilidad de los papás. Así es, totalmente. Si dejas de consumirlo, mejoran las ideas yo, ¿no? Yo creo que por ahí está el asunto de que nosotros mismos fomentamos en nuestros hijos el consumo de salchichería. Mire, me voy a regresar tantito a la diabetes. A un paciente diabético, cuando un médico lo detecta como paciente diabético, le debe de plantear no que él modifique la alimentación. O sea, sí que él modifique la alimentación, pero la tiene que modificar toda la familia, porque los hijos van a terminar siendo diabéticos si no modifican la alimentación. Bueno, vamos a ir cerrando esto, doctor. Ya estamos en la recta final de esto. Se nos fue el tiempo. Seguimos concluyendo brevemente sobre esto, doctor. El tema este tan interesante y apasionado es el que nos cuesta un paciente a nivel nacional a nosotros, porque al final de cuentas somos los pacientes. Doctor, concluyendo sobre el tema. Tenemos que asumir la responsabilidad como paciente y como profesional de la salud. Muy bien. Bueno, pues se nos terminó el programa del día de hoy. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Queda más para este tema en este programa. En otro programa aquí lo esperamos, doctor, nuevo con el doctor Cuando guste. Vero Bolívar. Gracias, Hasta el maestro. próximo martes nos vemos aquí. Hay otro programa más. Esto fue Aprendamos Economía, las finanzas en la universidad del siglo XXI.